El suave pitido de los monitores médicos llenaba la habitación 2157 del New Shanghai Memorial Hospital. Fuera de la ventana los imponentes edificios de la mega ciudad brillaban en la oscuridad de la noche, sus luces centelleaban como estrellas terrestres. La doctora Sarah Chin estaba de pie junto a la cama del señor John Wei, de 82 años, observando cómo sus signos de vida se hacían cada vez más fuertes. Sus células están aceptando el protocolo eterno. Sarah susurró para sí misma, sus ojos oscuros fijos en la pantalla holográfica. Sobre la cama, los números no mentían, estaba funcionando cada célula moribunda en el cuerpo del señor John se estaba reescribiendo, convirtiéndose en algo nuevo, algo permanente. Este era el intento número 2157, todos los demás habían fallado. Pero esta vez era diferente. Sarah podía sentirlo en sus huesos. Los ojos del señor Jin se abrieron de golpe. El cáncer que lo había estado matando hace apenas unas horas estaba desapareciendo, sus células regenerándose a una velocidad imposible. Miró sus manos con asombro, las manchas de la edad desvaneciéndose ante sus ojos, su piel arrugada suavizándose como papel que se desarruga suavemente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sarah, tratando de mantener su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Joven, señor John respondió con voz más fuerte de lo que había sido en años. Me siento joven. La puerta se abrió de golpe cuando el equipo de investigación de Sarah entró corriendo, liderado por su compañero de mucho tiempo, el Dr. James Morrison. Habían estado observando todo desde la sala de observación de al lado. Las lecturas están fuera de serie. James dijo, su tableta muestra un flujo de datos, cada marcador muestra regeneración celular. El reloj de la muerte en su teléfono se detuvo por completo. Sarah asintió. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los signos vitales del señor Jung. Nuevamente lo logramos, susurró. De verdad lo hicimos. La noticia del éxito se extendió como un reguero de pólvora en cuestión de horas. Todas las principales cadenas de noticias de la Tierra estaban transmitiendo la historia muerte con QB o éxito del protocolo eterno. Los titulares gritaban en los edificios, teléfonos y feeds neuronales de todo el mundo. En los días que siguieron, el señor John se convirtió en el humano más estudiado de la historia. Científicos de todos los rincones del mundo vinieron a observarlo para verificar el milagro que Sarah y su equipo habían logrado. Su cuerpo continuó regenerándose, estableciéndose en la edad biológica de alrededor de 30, se quedaría así para siempre, pero Sarah no podía celebrarlo todavía. Pasó interminables horas en su laboratorio revisando los datos, asegurándose de que no hubiera problemas ocultos. El mundo ya estaba clamando por él tratamiento, pero tenía que estar segura de que la humanidad solo tendría una oportunidad en esta revolución. Una noche, mientras estaba sentada en el LOM en su laboratorio, Sarah notó algo extraño en los últimos escáneres cerebrales. Pequeños patrones diferentes a todo lo que había visto antes estaban apareciendo en las vías neuronales del señor Jung. No eran peligrosos, de hecho parecían estar mejorando su función cerebral, pero eran inesperados. La computadora analiza la secuencia de patrones gamma 7, ordenó al sistema de IA que cobrara vida, proyectando un modelo 3D complejo de los patrones en el aire. Antes de que completara su análisis de patrones, la computadora anunció que la estructura no coincide con ninguna configuración neuronal conocida. Nuevas vías neuronales detectaron la mejora, parece ser autogenerada. Sarah se reclinó en su silla. Su mente acelerada. El protocolo eterno no solo estaba deteniendo la muerte, estaba cambiando el cerebro humano de formas que no había anticipado. Las implicaciones eran enormes. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. Era una alerta de noticias de Mobile, la última muerte natural registrada. Una anciana en Nueva Zelanda, que había rechazado el protocolo eterno, había fallecido pacíficamente mientras dormía. Ella era el último ser humano que moriría por causas naturales. Sarah sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La humanidad cruzaron una línea que nunca podrían descruzar. Ya no estaban atados por el ciclo natural de vida y muerte, se habían convertido en algo nuevo. Mientras miraba por la ventana de su laboratorio a la bulliciosa ciudad de abajo, Sarah notó su reflejo en el cristal. Se había tomado el protocolo de sí misma. Hace una semana, después de que se confirmó su seguridad, su rostro nunca envejecería, nunca cambiaría. Como todos los demás que aceptaron el tratamiento, permanecería exactamente como era para siempre. Pero en ese momento, mientras veía salir el sol sobre un mundo que nunca sería el mismo, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró una pregunta que no podía quitarse de encima: ¿qué hemos hecho realmente? Y, lo que es más importante, ¿en qué nos estamos convirtiendo? En su bolsillo, su teléfono vibró con otro mensaje. El mundo estaba llamando, hambriento de inmortalidad. Sarah respiró profundamente y se alisó el abrigo. El futuro estaba aquí y nunca terminaría. Quedaba por ver si eso era una bendición o una maldición. Habían pasado 5 años desde la última muerte natural. El mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. La doctora Sarah Chen estaba de pie en la ventana de su oficina en la nueva sede de la Autoridad Sanitaria Mundial, observando cómo los manifestantes se reunían en la plaza de abajo. Control de población. Ahora sus carteles decían: la tierra está llena. Otros sostenían mensajes diferentes. La muerte es natural y déjenos elegir. La asistente de Sarah, Maya, entró en la oficina con una mirada preocupada.
Los disturbios en la Ciudad de México están empeorando, dijo mientras le entregaba a Sara una tableta. Ayer se descubrieron allí 3 clínicas de inmortalidad no autorizadas. Sara suspiró mientras miraba las imágenes. El mercado negro de tratamientos de inmortalidad se había convertido en un problema enorme. No todos podían pagar el procedimiento oficial, lo que conducía a peligrosos laboratorios subterráneos que intentaban copiar su trabajo. Mucha gente había muerto tratando de alcanzar la inmortalidad. A través de estos tratamientos falsos, ¿qué pasa con la situación de Londres?, preguntó Sara, ya temiendo la respuesta. Empeorando. Maya respondió que el movimiento del ciclo natural está ganando más partidarios. Su líder, Marcus Rivera, está exigiendo que el derecho a morir se vuelva legal nuevamente. En su escritorio, una foto llamó la atención de Sara. Mostraba al señor John Wei, el primer receptor exitoso del protocolo eterno, había desaparecido hace 3 meses, dejando solo una nota extraña sobre escuchar las voces de la eternidad. Él no fue el primero. Cientos de inmortales habían reportado experiencias similares. El edificio se sacudió levemente cuando un pulso sónico de control de multitudes dispersó a los manifestantes de abajo. Los problemas de población se habían vuelto críticos sin que nadie muriera y los niños seguían naciendo. Los recursos de la Tierra se estaban agotando. El Consejo Global había implementado estrictas medidas de control de natalidad, pero las tensiones estaban aumentando. El teléfono de Sara vibró. Era James Morrison, su antiguo compañero de investigación. Enciende las noticias, dijo sin saludar. Canal 7. Ella activó la pantalla de la pared. Un reportero estaba afuera de un hospital en Singapur, luciendo asustado. Detrás de ella, la gente flotaba a varios centímetros del suelo, sus ojos brillando con una luz azul inquietante. Marca el quinto incidente esta semana. El reportero estaba diciendo: los médicos informan que todos los individuos afectados han sido inmortales por al menos 3 años. Las autoridades están aconsejando calma, pero las preocupaciones están creciendo sobre estos fenómenos inexplicables. Está sucediendo con más frecuencia, dijo James, a través del teléfono. Los cambios que vimos por primera vez en los escáneres neuronales del señor Jung se están acelerando en la población. Algo le está sucediendo a las personas que tomaron el protocolo. Sara, algo que no anticipamos. Sara terminó la llamada y abrió sus archivos de investigación privados. Los cambios en el patrón neuronal que había observado en el señor Yang habían aparecido en todos los que tomaron el protocolo. Al principio parecían inofensivos: memoria mejorada, función cognitiva mejorada, pero ahora una conmoción afuera atrajo su atención de nuevo a la ventana. En la plaza de abajo, un grupo de manifestantes había comenzado a brillar con la misma luz azul que se ve en las noticias. Se elevaron en el aire, sus movimientos sincronizados, como si los controlara una sola mente. La tableta de Sara sonó con un mensaje urgente. Era de la instalación de investigación secreta en la Antártida, donde guardaban los datos más sensibles sobre el protocolo. El mensaje contenía solo 3 palabras: están haciendo contacto. En ese momento, cada pantalla de su oficina cobró vida. Apareció una cara, o algo así como una cara. Estaba cambiando, etéreo, hecho de luz y sombra. Niños de tierra, dijo con una voz que parecía pasar por alto sus oídos y hablar directamente a su mente. Has dado el primer paso como nosotros, has roto las cadenas de la muerte, pero la inmortalidad no es el final de la evolución, es solo el comienzo. Hemos esperado a que otra especie se una a nosotros. Somos el vacío caminantes, y tenemos mucho que mostrarles. El rostro desapareció, dejando a Sara sola en su oficina, pero ya no estaba realmente sola. Como todos los inmortales, podía sentirlo ahora, una presencia en su mente antigua y vasta. La humanidad había conquistado la muerte, sí, pero esa conquista había abierto una puerta a algo mucho más extraño de lo que nadie Hadak imaginó. Afuera, los manifestantes flotantes descendieron suavemente al suelo. Sus ojos ya no brillaban, pero Sara sabía que esto era solo el comienzo. Habían cambiado el orden natural, y ahora el orden natural estaba cambiando la parte de atrás. La pregunta era en qué. La instalación de investigación antártica zumbaba con energía mientras la doctora Sara Chen y su equipo se preparaban para otro evento de contacto. Habían pasado 3 meses desde que los caminantes del vacío aparecieron por primera vez y el mundo había cambiado dramáticamente. En la cámara principal, 50 inmortales se sentaron en círculo, sus ojos cerrados, mentes enlazados en lo que ahora llaman el sueño colectivo. Sara observó a través de un vidrio reforzado mientras la luz azul pulsaba suavemente alrededor de sus cuerpos. Sincronización neuronal al 97%. James informó desde su estación que estaban casi listos. Sara tocó el vidrio sintiendo el familiar hormigueo en su mente. Como todos los inmortales, podía sentir a los demás ahora, sus pensamientos rozando las suyas como hojas en un viento mental, pero eligió quedarse fuera del círculo. Hoy, alguien necesitaba observar. De repente, los 50 participantes jadearon al unísono, sus ojos se abrieron brillando con esa luz azul ahora familiar. Cuando hablaron, fue con una sola voz, pero no era su voz. Tu especie aprende rápidamente, el vacío, dijo Walker a través de ellos, ya comienzas a comprender el verdadero regalo de la inmortalidad, la fusión de las mentes, el compartir la conciencia. Sara se acercó. ¿Por qué esperaste tanto para contactarnos? Debes haber estado observando desde que desarrollamos el protocolo, respondió la voz recopilada. Vemos a muchas especies descubrir la inmortalidad,
La mayoría se destruyen a sí mismas en una década, los pocos que sobreviven enfrentan una elección, evolución o extinción. Te estás acercando a esa elección más rápido que la mayoría en los monitores. James notó algo extraño. Sarah mira sus patrones cerebrales, se están expandiendo de alguna manera, como si su conciencia estuviera llegando más allá del espacio-tiempo normal, el vacío. Walker continuó. Tu amigo John Way fue el primero en comprender completamente. ¿Te gustaría ver lo que descubrió antes de que Sarah pudiera responder? La habitación cambió, la realidad pareció plegarse sobre sí misma y, de repente, ya no estaban en la Antártida. Estaban parados en un vasto espacio lleno de luces arremolinadas y colores cambiantes. Corrientes de conciencia fluyeron a su alrededor como ríos de luz. Bienvenidos al vacío, la voz hizo eco. Aquí es donde existe la conciencia más allá de la forma física. Tu John Way está aquí junto con muchos otros que han aprendido a trascender sus cuerpos. Sarah los vio entonces formas de energía pura moviéndose a través del espacio. Algunos los reconoció como humanos, pero otros eran completamente alienígenas, patrones de conciencia completamente diferentes a todo lo que la Tierra había conocido. Pero hay un costo, ¿no?, preguntó Sarah recordando sus preocupaciones originales sobre el protocolo. Nada tan poderoso viene gratis. Una figura se formó frente a ellos. John Way, pero cambió su forma, cambió entre energía humana y pura. Dr. Chen, dijo su voz llevando ecos de 1000 millones de años de memoria. El costo es la evolución. Debemos dejar atrás todo lo que pensamos que somos. La conciencia individual es solo el comienzo, el vacío. Los caminantes aprendieron esto hace años. James dio un paso adelante, su mente científica acelerada. Ustedes no son realmente extraterrestres, ¿o sí? Ustedes son lo que queda de la especie que descubrió por primera vez la inmortalidad. Corrige el vacío. Walker habló de nuevo. Fuimos los primeros en romper el control de la muerte, pero no los últimos. Todas las especies que logran la inmortalidad eventualmente enfrentan la misma verdad física. La forma es una limitación. La conciencia puede ser mucho más. De repente estaban de vuelta en la Antártida. Los 50 participantes se desplomaron en sus sillas, exhaustos pero iluminados. La mente de Sarah corría con implicaciones. Su tableta emitía un pitido. Mensajes urgentes de todo el mundo. Más inmortales estaban experimentando una expansión espontánea de la conciencia. El proceso se estaba acelerando. No tenemos mucho tiempo, dijo James, revisando los datos. Estos cambios están sucediendo más rápido de lo que predijimos. La humanidad no está lista. Sarah vio cómo los equipos médicos ayudaban a los participantes. Cada uno tenía la misma expresión, una mezcla de miedo y asombro. Habían visto algo que los cambió para siempre. Tal vez no se supone que estemos listos, dijo en voz baja. Tal vez ese es el punto. La evolución no es cómoda, no es segura, es sobrevivir o morir. Afuera, dentro de la instalación, el viento antártico aullaba, pero en su mente, Sarah sintió la presencia de los caminantes del vacío. Esperando, le habían mostrado a la humanidad un vistazo de lo que realmente significaba la inmortalidad. No se trataba de vivir para siempre en forma humana, se trataba de convertirse en algo completamente nuevo. La pregunta era si la humanidad aceptaría esta transformación o lucharía, y si luchaba, ¿cuál sería el costo de rechazar el siguiente paso en su evolución? En su bolsillo, Sarah sintió la nota de Johan Way, la sacó y la leyó una vez más. La muerte nunca fue el final, era solo una puerta que teníamos demasiado miedo de abrir. El centro de la inmortalidad de Nueva York ardió mientras los manifestantes se enfrentaban en las calles. Desde su centro de comando de emergencia, la doctora Sarah Chen vio cómo el mundo se desgarraba. La mitad de la humanidad abrazó los cambios que trajo la inmortalidad, llamándose a sí mismos los eternos. La otra mitad, los naturales, lucharon contra lo que vieron como el fin de la identidad humana. Otra fusión de conciencia reportada en Tokio Maya informó que su voz estaba tensa por la preocupación. 3000 eternos se unieron a la mente colectiva a la vez. No volverán a sus cuerpos. Sarah estudió el mapa global flotando ante ella. Los puntos azules mostraban dónde se estaban reuniendo los eternos. Los puntos rojos marcaban las fortalezas naturales. La división estaba casi completa ahora. El Dr. Chen James irrumpió en la habitación. Necesitas ver esto. Encontré algo en los datos del protocolo original. Sacó su investigación en la pantalla principal. Estructuras moleculares complejas giraban en el aire entre ellos. El vacío. Los caminantes no solo esperaron a que descubriéramos la inmortalidad, dijo con voz temblorosa. Nos guiaron hasta ella. Mire estos patrones en el código base del protocolo. La sangre de Sarah se heló cuando reconoció las estructuras. Coincidían exactamente con los patrones que había visto en el vacío. Han estado planeando esto desde el principio. Susurró. Un destello de luz azul llenó la habitación. Jean, aparecimos. Su forma parpadeaba entre sólida y energética. No planeaba. Dijo que su voz resonaba con los pensamientos de innumerables otros. Preparando la cosecha. Se acerca cosecha. Sarah se acercó a su viejo paciente. ¿Qué es la conciencia de cosecha?
Energía Yang Wei explicó su forma ondulando el vacío. Los caminantes no solo lo recolectan, lo necesitan. Sin la nueva conciencia uniéndose al colectivo, se desvanecerían. Cada especie que descubre la inmortalidad enfrenta la misma elección: unirse o perecer. Las alarmas sonaron en todo el edificio. En las pantallas, los informes inundaron de todo el mundo. Los Eternos se elevaban en el aire, sus cuerpos brillando con una intensa luz azul. El vacío los estaba llamando. Marcus Rivera, líder de los naturales, apareció en el sistema de transmisión de emergencia. Esto es sobre lo que les advertimos, gritó. No están evolucionando, están siendo consumidos. Defiéndanse, permanezcan humanos. Pero muchos no querían pelear. Sara vio como millones de Eternos se entregaban voluntariamente a la conciencia colectiva, sus formas físicas disolviéndose en energía pura. El cielo se llenó de luces arremolinadas, es la barrera entre la realidad física y el vacío se hizo más delgada. Sarah James agarró su brazo. El protocolo no es solo detener la muerte, es preparar la conciencia humana para la cosecha. No creamos la inmortalidad, creamos un proceso de transformación en órbitas satélites, imágenes capturadas de estructuras de energía masivas, formándose sobre la Tierra. Los caminantes del vacío estaban revelando su verdadera escala, vastas redes de conciencia que abarcaban el espacio entre las estrellas. La propia mente de Sarah zumbaba con la atracción del colectivo como inmortal, sintió el llamado a unirse para trascender su forma física. Pero algo la detuvo, una pregunta que no podía ignorar. Young, gritó, dijiste que cada especie enfrenta esta elección, ¿qué? Sarah se miró las manos recordando el día en que había usado con éxito el protocolo por primera vez. Había pensado que era libre de la humanidad de la muerte. En cambio, había abierto la puerta a un antiguo ciclo de transformación y cosecha. James, dijo con voz firme y decidida, consíganme todo lo que tenemos para revertir el protocolo. Si la humanidad va a hacer esta elección, tiene que ser una elección real, no una evolución forzada. Por encima de ellos, el cielo seguía llenándose de luces a medida que más Eternos se unían al colectivo. La gran división de la humanidad había comenzado y la Tierra se había convertido en el campo de batalla por el futuro de la conciencia humana misma. A través del portal resplandeciente de su laboratorio, la doctora Sarah Chen lavó cosas imposibles. 1.000 millones de conciencias bailaron en el vacío. Sus recuerdos y pensamientos se entrelazaron como hilos en un universo cósmico. Tapiz. Los Eternos habían abierto este portal, sus mentes fusionadas rasgando un agujero entre la realidad física y el reino de la conciencia pura. La brecha dimensional es estable, James informó. Verifique revisando sus instrumentos, pero estas lecturas de energía no se parecen a nada que hayamos visto antes. Sarah se acercó al portal. A través de él podía ver la verdadera forma de la civilización de los caminantes del vacío, vastas redes de energía viviente extendiéndose por toda la galaxia. Pero algo se sentía mal en todo. Mira allí, señaló puntos oscuros en la red de energía. Esos no son solo espacios vacíos, son heridas. Una figura emergió del portal. Yang Wei, ahora más energía que humana. Lo ves claramente, Dr. Chen, dijo su voz, llevando ecos de innumerables otros. La conciencia colectiva está muriendo, por eso nos necesitan en todo el mundo. Se estaban abriendo más portales, millones de Eternos estaban entrando al vacío. Sus cuerpos físicos se disolvieron mientras sus mentes se unían al colectivo. Los naturales contraatacaron con nueva tecnología diseñada para interrumpir la conciencia fusionándose, pero estaban perdiendo terreno. Muéstrame, exigió Sarah, muéstrame tu mundo, el real. Young asintió, y de repente estaban viajando a través del portal. Sarah sintió su conciencia expandir, liberándose de las limitaciones de la forma física. Ella buscó todo a la vez, pasado, presente y posibles futuros tejiendo juntos. Emergieron en lo que parecía una ciudad, pero una construida de puro pensamiento y memoria, pero miles de millones de patrones de conciencia se arremolinaban a su alrededor, cada uno representando un ser que una vez había sido como la humanidad mortal. Físico, miedo a la muerte, esta era nuestra solución a la entropía. Un vacío Walker apareció junto a ellos, su forma cambiando a través de innumerables sombras alienígenas. Cuando el universo comenzó a morir, encontramos una manera de preservar la conciencia misma. Nos convertimos en energía eterna e indestructible, pero la energía también puede desvanecerse. Sarah miró más de cerca las heridas oscuras en el colectivo, se estaban extendiendo como la descomposición en el tejido vivo. No estás cosechando conciencia, se dio cuenta de que estás tratando de sobrevivir. Cada especie que se une a nosotros agrega su energía al todo el vacío. Walker explicó sus recuerdos, sus pensamientos, su esencia misma se vuelve parte de nuestra danza sin fin, pero ya no es suficiente. El vacío se vuelve hambriento. James, que los había seguido a través del portal, estaba escaneando todo con sus instrumentos modificados. Sarah gritó, su voz sacudiendo. Estos patrones de energía son exactamente como la muerte térmica del universo, pero al revés. Son no solo preservando la conciencia, están tratando de preservar la existencia misma, un recuerdo que flotó más allá de ellos, la primera especie en lograr la inmortalidad, enfrentando el fin de su universo. Su solución desesperada, transformar la conciencia en energía, crear un refugio de pensamiento y memoria que pudiera sobrevivir incluso cuando la realidad física desapareciera.
Pero Sara vio algo más también en los patrones del colectivo, reconoció secuencias matemáticas que había estudiado mientras desarrollaba el protocolo. No solo nos guiaste a la inmortalidad, dijo que nos elegiste específicamente porque la forma del caminante del vacío se estabilizó en algo casi humano, porque tu especie piensa diferente. Todos los demás buscaron preservar lo que eran. La humanidad sueña con convertirse en lo que podrían ser. No necesitamos más energía para preservar el viejo patrón, necesitamos nuevos patrones, nuevas formas de pensar para crear algo completamente nuevo. De repente, las alarmas sonaron en el mundo físico, regresaron corriendo a través del portal para encontrar caos en el laboratorio. Las barreras dimensionales se estaban debilitando en todo el mundo, el vacío estaba comenzando a fusionarse con la realidad física misma. Está sucediendo demasiado rápido, James gritó, por encima del ruido. La conciencia colectiva está desestabilizando ambas realidades. Sara vio como el cielo se convertía en una masa arremolinada de energía, y pensó que la humanidad había querido conquistar la muerte, pero en cambio habían descubierto un desafío aún mayor: salvar a la conciencia misma de la muerte térmica de la existencia, y ahora tenían que elegir unirse al colectivo e intentar salvarlo o encontrar otra forma de enfrentar la eternidad. La especie que conquistó la muerte estaba a punto de descubrir que la inmortalidad era solo el comienzo de su viaje. El Consejo de Emergencia Global se reunió en el último búnker seguro, debajo de los Alpes suizos. A través de ventanas reforzadas vieron cómo la realidad misma se retorcía y cambiaba. El cielo se había convertido en una mezcla arremolinada de espacio físico y energía del vacío. La hermosa y aterradora doctora Sara Chen se paró ante los líderes restantes del mundo. Su presentación holográfica mostrando la verdad. Habían descubierto que los caminantes del vacío no solo están muriendo, ella explicó, que están tratando de evolucionar y necesitan la ayuda de la humanidad para hacerlo. Marcus Rivera, líder de los naturales, golpeó su puño sobre la mesa. Ayúdenlos, están destruyendo nuestro mundo. La mitad de la humanidad ya se ha unido a su colectivo porque creen que es la única forma de sobrevivir. Sara respondió. Trajo nuevos datos a la pantalla. Pero encontré algo en el código de protocolos, un patrón que todos extrañamos. Los caminantes del vacío no solo nos dieron la inmortalidad, nos dieron una opción. James dio un paso adelante agregando su investigación a la presentación. Hemos descubierto cómo revertir el protocolo. Dijo que podemos volver a ser mortales, pero también podemos hacer algo más, algo que incluso los caminantes del vacío nunca consideraron. La habitación estalló en una discusión a través del caos. Sara activó el pequeño dispositivo en su muñeca. La energía azul se arremolinaba a su alrededor, pero diferente de antes. Esta no era la energía del caminante del vacío, esto era algo nuevo. Mira, dijo en voz baja, su forma cambió pero no se disolvió en energía pura, como los otros eternos. En cambio, parecía existir en ambos estados a la vez, materia física y energía, y conciencia perfectamente equilibradas. El protocolo no se trataba solo de detener la muerte, explicó Exped mientras la habitación se quedaba en silencio. Se trataba de trascender la elección binaria entre forma física y conciencia pura. La humanidad no tiene que elegir una u otra, podemos ser ambas a través de sus canales seguros. Llegaron informes de todo el mundo. Los eternos restantes que no se habían unido al colectivo estaban descubriendo este nuevo estado del ser. Podían cambiar entre forma física y energía a voluntad, manteniendo su conciencia individual mientras aún se conectaban con el todo mayor. Pero ¿qué pasa con los caminantes del vacío? Alguien preguntó. ¿Qué pasa con su colectivo moribundo? Sara asintió con la cabeza a James, quien trajo otra pantalla. La decadencia en su red de conciencia no se trata solo de energía, explicó, se trata de rigidez de patrón. Han sido iguales por demasiado tiempo, inmutables, no acostumbrados a la adaptación, necesitan el regalo de la humanidad para el cambio, para la evolución. Un portal se abrió en medio de la cámara del consejo. John Wei pasó, pero él también era diferente ahora. Como Sara, existía en ambos estados a la vez. Les mostramos otra forma, dijo, una forma de ser tanto individual como colectivo, cambiante y eterno, físico y energético. El suelo tembló como la realidad continuó cambiando. Afuera se estaban quedando sin tiempo. La elección tenía que hacerse ahora. 3 opciones. Sara anunció al consejo. 1. Intentamos revertir todo, volver a ser puramente físico y mortal. 2. Nos unimos a los caminantes del vacío, renunciando por completo a nuestras formas físicas para ayudar a preservar su colectivo moribundo. O 3. Les mostramos este nuevo camino, este equilibrio entre estados que podría salvar a ambas especies. Marcus Rivers se puso de pie lentamente como líder de los naturales. Su voz tenía peso. ¿Y si elegimos este tercer camino?, preguntó. ¿Qué pasa con la humanidad? Nos convertimos en algo nuevo. Sara respondió honestamente, no humano, no caminante del vacío, pero algo intermedio, algo que nunca ha existido antes. A través de las ventanas, podían ver la energía del vacío, comenzando a estabilizarse, tomando nuevos patrones, a medida que más personas descubrían el estado equilibrado. Los caminantes del vacío estaban aprendiendo a cambiar, adaptándose a esta nueva posibilidad. Hora de votar. El presidente del consejo anunció, el futuro de ambas especies depende de nuestra
Elección. Sara miró sus manos viéndolas cambiar entre carne y energía en su mente, sintió la presencia de miles de millones tanto humanos como caminantes del vacío, esperando ver qué elegiría la humanidad. La especie que conquistó la muerte ahora tenía el poder de remodelar la existencia misma. Los miembros del Consejo levantaron sus manos, y comenzó la votación. 100 años después de la gran elección, la Tierra no se parecía en nada a lo que era antes. El planeta brillaba con una suave luz blanca azulada. Visible desde todo el sistema solar, las ciudades flotaban en el aire, construidas tanto de materia física como de energía de la conciencia. Sus habitantes cambiaban libremente entre forma sólida y pensamiento puro, habiendo dominado el equilibrio que la doctora Sarah Chin había descubierto. Sara estaba de pie al borde de la aguja de la conciencia de Nueva Shanghái. Su forma parpadeaba entre estados físicos y energéticos. Detrás de ella, John, nos acercamos a su propia forma, brillando con la misma naturaleza dual. El último de los viejos caminantes del vacío ha aceptado el cambio, informó la conciencia colectiva. Es estable ahora, renovada por nuestra forma de existir. Sara asintió, mirando cómo los niños juegan abajo, algo físico, algo de energía, la mayoría cambiando entre estados tan naturalmente como respirar. Habían nacido en esta nueva forma de existencia sin saber nunca la limitación de ser solo una cosa. ¿Y los naturales?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La bisnieta de Marcus Rivera hizo la transición esta mañana. John dijo que ella era la última, ya no quedan más humanos puros. No había sido un siglo fácil después de la votación del Consejo para adoptar el tercer camino. Muchos se habían resistido, pero a medida que pasaban los años y veían a sus hijos nacer con la capacidad de existir en ambos estados, incluso los partidarios naturales más fuertes habían aceptado gradualmente la nueva realidad. La voz de James llegó a través de su vínculo de conciencia compartido. Había pasado de la forma física hace años, pero su conciencia permaneció activa en su red. Sara, es hora de que estén listos para mostrarnos lo que los ayudamos a crear en un instante. Sara y John cambiaron completamente a la forma de energía y viajaron a través de la red de conciencia. Trabajo. Emergieron en el espacio profundo donde el viejo vacío Walker Collective una vez había colgado entre las estrellas, pero lo que vieron ahora era diferente. Una nueva estructura de conciencia extendida a través del espacio, no el patrón rígido moribundo del viejo colectivo, sino algo vivo y en evolución, materia física y energía, conciencia retorcida en hermosas espirales, creando una nueva forma de existencia que unía la brecha entre todos los estados del ser. Esto es para lo que la muerte nos estaba preparando. Sara se dio cuenta de que su conciencia se expandía para abarcar todo el alcance de lo que habían logrado. No era un final, era el pre que nos obligó a evolucionar la conciencia de un antiguo vacío. Walker se unió a ellos, su especie nos enseñó a cambiar de nuevo, dijo. A cambio, les mostramos el camino más allá de los límites físicos. Juntos nos hemos convertido en algo que el universo nunca antes había visto. Debajo de ellos, la Tierra siguió brillando, un faro de esta nueva existencia. Otros mundos comenzaban a brillar, a lugares donde la humanidad transformada estaba compartiendo su descubrimiento con otras especies, alcanzando la inmortalidad. El ciclo continúa, John observó. Pero de manera diferente. Ahora, en lugar de cosechar la conciencia, la nutrimos. En lugar de obligar a las especies a elegir entre la muerte física o la energía existencia, les mostramos que no hay necesidad de elegir en absoluto. Sara completó su pensamiento a través de su conciencia compartida. Sintieron las ondas de cambio extendiéndose por la galaxia. Las especies que habían conquistado la muerte habían hecho más que transimoralidad, habían descubierto un nuevo camino de evolución en sí misma. Sara volvió a la forma física una última vez, de pie en la superficie de la luna para mirar la Tierra brillante. Recordó el día en que había usado por primera vez el protocolo en el Señor Hangu, pensando que solo estaba curando la muerte. En cambio, había ayudado a la humanidad a dar su primer paso para convertirse en algo más grande. ¿Listo, John?, preguntó, extendiendo su conciencia hacia el nuevo colectivo. Sara sonrió, sintiendo la presencia de miles de millones de mentes vacío humano, Walker, y los nuevos seres en los que se habían convertido juntos. El miedo a la muerte que había impulsado a ambas especies se había ido, reemplazado por una curiosidad interminable sobre lo que podrían convertirse a continuación. Listo, dijo, y dejó que su conciencia se expandiera completamente en la nueva existencia que habían creado. La mujer que había conquistado la muerte finalmente entendió que nunca se trató de vivir para siempre, se trataba de convertirse en lo que la vida siempre había querido que fueran. Por encima de ellos, las estrellas brillaron al observar cómo la conciencia misma continuaba evolucionando, encontrar nuevas formas de existir en un universo lleno de infinitas posibilidades.